Bueno, se lo decía al inicio de este programa. Esta semana la Suprema Corte deberá resolver algunos asuntos, varios asuntos de las empresas de Grupo Salinas. Los ministros han demostrado que no tienen la experiencia ni un criterio jurídico imparcial. Sus opiniones, la mayoría subordinadas al gobierno, van a tener un peso específico cuando emitan sus fallos. De este tema vamos a hablar ahora mismo en esta mesa con el periodista Ezra Chabot, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, y Arturo Pueblita, presidente de la Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación. Así se refieren en Morena a los nuevos jueces. Están aprendiendo, sí, con casos reales, a prueba y error con el destino de los mexicanos. Ejercen y deciden sin conocimientos ni experiencia. Imagine usted que el médico que lo va a operar necesita a sus profesores de licenciatura en el quirófano porque no sabe qué hacer. Por absurdo que parezca, esto ocurre con los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdón, nada más una interrupción. ¿Podría permitírsele a mis colaboradores estar presentes o no? Sí, adelante, la sesión es pública. Perdón. Es que estoy viendo los efectos. Más bien, es que, disculpen mi adelante, ministra. Confusión. Electos por fidelidad y no por capacidad. Son los llamados jueces de acordeón. La Cuarta Transformación convirtió la justicia en un experimento y quien paga los platos rotos es el ciudadano. Y aquí el gran reto es si los nuevos jueces del bienestar van a estar dispuestos a enfrentar todo un camino de gestiones frente a autoridades que de alguna manera forman ya parte del mismo equipo. Y es que yo me atrevo a decir esto porque hoy en día, pues estos jueces se deben al gobierno en turno. Yo sí confío en que ellos, los ministros y ministras, van a adecuarse a las nuevas exigencias. Ese es el problema. Las nuevas exigencias responden a los intereses del régimen. Hoy, la justicia en México es parcial, amañada y perpetrada por ministros doblegados al poder político. Esta autoridad que forma parte de tu equipo y un equipo al que tú le debes el cargo. La campaña sistemática orquestada desde el Ejecutivo en contra de Grupo Salinas es evidente. En los próximos días se confirmará esta perversión del sistema de justicia en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dará cuenta de algunos asuntos de las empresas de Grupo Salinas. Y lo hará con este nuevo estilo, sin revisar a fondo. Ese día atestiguaremos el fin del Poder Judicial como un contrapeso y una herramienta útil para los mexicanos, indefensos, sin justicia. Este grupo de ministros emitirá resoluciones sin lógica jurídica ni apego mínimo al derecho y respeto a la Constitución. Resoluciones alineadas con Palacio Nacional para validar las extorsiones del Servicio de Administración Tributaria, que incluyen cobros dobles e impuestos por los que nunca se auditó a alguna de las empresas de Grupo Salinas, sentando un precedente que les permitirá que se impongan créditos fiscales sin garantía de audiencia para los contribuyentes. Para ADN Noticias, Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya le adelantaba, tengo el privilegio y el gusto de compartir esta mesa con compañero amigo Ezra Chabot. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, Francisco, Arturo. Arturo Pueblita. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, a tus órdenes. Qué gusto verte. Constitucionalista, especialista, conocedor de estos temas y de igual manera también conocedor y constitucionalista. Arturo Pueblita, ¿cómo estás? Bien, con qué gusto saludaros. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo de arranque. Aquí tú y yo somos los que no, pero bueno, ahí estamos. Tienes mucha razón. Yo arrancaría rápido, así, antes de entrar en materia, una opinión muy breve. ¿Cuál es el estatus del Estado de Derecho en México? ¿Hay Estado de Derecho?
O sea, yo diría sobre eso, realmente ya estamos en un Estado de Derecho después de que vino la destrucción institucional, especialmente del Poder Judicial de la Federación. El hecho de que hayan sido electos por el voto popular demostró que quienes llegaron son los que están cercanos al poder. Muchas veces se ha dicho que los jueces, los magistrados y los ministros tienen que legitimarse a través de sus sentencias, pero esa legitimación que actualmente dicen que tienen está en entredicho, porque yo los veo más cercanos finalmente a lo que diga el Ejecutivo. Entonces estamos hablando ya de que no hay una separación de funciones, una división de poderes, y ya no hay un Estado de Derecho como debiésemos de tenerlo. Bueno, ahí te da una primera opinión. Mira, yo te podría decir que es tan evidente la falta de Estado de Derecho, con lo que vimos en esta semana y la semana pasada en la Universidad Nacional, donde estudiantes encararon al presidente de la Corte, donde le argumentaban valientemente frente al auditorio, frente a sus compañeros, frente a la directora de la carrera, y le decían que ellos veían con mucha preocupación cómo se estaba perdiendo el Estado de Derecho, que estaba en una facultad de Derecho donde se les va a los muchachos a enseñar cómo se debe de interpretar la ley, cómo se debe de ejercer el derecho, y que ellos veían de manera clara que había un detrimento de las instituciones, que era muy evidente que había un uso faccioso de las estructuras políticas para la designación de ciertos personajes, y no hubo una respuesta contundente por parte del presidente de la Corte. Incluso se veían las secuencias de cómo habían salido, cómo los alumnos seguían interpelando al presidente, y no pudo haber dado una respuesta clara, contundente, fehaciente. Creo que es muy evidente para cualquier persona que tiene un poco de conocimiento y de cercanía con el Estado de Derecho y con lo que debiera ser, que estamos ya muy lejos de eso. Ezra. José Luis, yo creo que el problema fundamental tiene que ver, yo creo, con la falta absoluta de profesionalismo por parte de un nuevo grupo de actores que han sido designados desde la cúpula superior y que hoy ocupan no solamente los puestos en la Suprema Corte, sino en toda la estructura judicial del país. O sea, lanzaron un proyecto de, primero entiendo, de concentración del poder, quisieron anular lo que es la separación de poderes, pero uno diría, bueno, en esa lógica tendrías que haber impulsado, deberías de haber formado a gente que tuviese la capacidad de entender la ley, de entender los procedimientos. José Luis, por eso te decía al principio, tú imagínate a mí o a ti que tenemos determinado tipo de formación, plantarte en un juzgado civil porque te dieron la orden y luego tú no sabes ni qué hacer y empiezas a depender de toda una estructura de atrás, que es la que te mueve. Cuando eso sucede, deja que no hay Estado de Derecho, no hay ni siquiera la posibilidad de llevar adelante ningún tipo de proceso. Y creo que esta destrucción de la inteligencia jurídica es lo más grave que se está viviendo en el país. Bueno, después de este primer diagnóstico, su diagnóstico, lo platicábamos mientras corría la nota, los ministros de la nueva Suprema Corte, que entraron en funciones el 1 de septiembre, tendrán quizá en esta misma semana, el jueves, para ser precisos, el proyecto o los proyectos de mayor, digamos, impacto mediático del que se tenga registro en esta nueva Corte. Y, aunque es sobre un particular, lo cierto es que va a sentar un precedente de lo que va a ser su trabajo, su responsabilidad como ministros de la Corte y de lo que puede pasar con cualquier ciudadano, porque eso es lo grave. Además. Sí, mira, yo te puedo decir, José Luis, que desde un punto de vista, es para lo que los trajeron es justamente eso. O sea, uno de los temas principales por los que los traían era la necesidad de establecer un control de la Suprema Corte monolítico, en donde no exista la condición de disensos, en donde no existan juzgadores que puedan realizar de una manera independiente
al poder político su toma de decisiones. Estamos hablando de un proceso en el cual ha estado plagado de vicios. El primero de los vicios es lo que Arturo Saldívar llamaba el efecto corruptor en el caso de Florence Cassé. ¿Ahorita o antes? Ahorita, lo que se va a ver el jueves. No, yo entiendo, pero Arturo Saldívar, ¿cuál? ¿El de ahorita? El ministro de el la de Corte, antes. El de antes. Ya. El que hacía proyectos donde se hablaba sobre la ley y la Constitución, que hablaba del efecto corruptor. Aquí el efecto corruptor que ha existido en este asunto es que se ha vendido a un empresario y a un grupo empresarial como si fueran deudores, cuando lo que se va a resolver apenas este jueves es si las resoluciones de las autoridades fiscales son válidas o no. Y ya lo daban por sentado, como si fuera ya un adeudo hecho, determinado, firme jurídicamente hablando. Y no era así. Sin embargo, durante años han venido mencionando, insistiendo, reiterando, repitiendo, utilizando recursos públicos y espacios públicos para incidir primero en los tribunales colegiados de circuito que vieron los asuntos y ahora en una Suprema Corte. Yo creo que cuando tienes que cambiar la ley, cambiar a los jueces y cambiar los procedimientos para poder ganar un asunto, es porque no tenías la razón, es porque necesitabas torcer las cosas, y esto es un precedente verdaderamente lamentable, lo que nosotros vamos a ver el siguiente jueves. Lo que acaba de explicar notablemente Arturo, pues le viene muy bien al discurso, a la narrativa de la Cuarta Transformación, le viene perfecto. Creo que, lo he dicho en varias ocasiones, están jugando con fuego. Cuando tú terminas por cerrar cualquier camino que tenga el ciudadano para defenderse de acciones indebidas del Estado, es porque decidiste que ya no puede existir ninguna otra voz, ni puede existir la pluralidad como elemento legítimo. O sea, el que no coincida, el que finalmente tenga la posibilidad de disentir, es un traidor y por lo tanto debe de ser excluido como tal. En ese sentido, te insisto, creo que este proceso de convertir a México en una especie de autocracia, de gobierno de una sola voz, por lo menos debería haber tenido la suficiente inteligencia como para tener un aparato jurídico que lo sustentara. Lo que hoy tienen es básicamente el poder, la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón. Y creo que en ese sentido tendrían que rectificar antes de que sea muy tarde y tenga esto consecuencias no solamente dentro del país, sino también allá arriba, allá afuera. Bien. Francisco, ha habido una narrativa oficial para decirle exactamente a la población y señalar que Grupo Salinas es un deudor, pero es decir, ya hay una interferencia desde el Ejecutivo sobre decisiones que debiesen ser independientes del Poder Judicial. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no quieren hacer justicia, quieren hacer venganza. Y eso es lo que se está cambiando con todo este nuevo modelo de justicia. Un punto importante que comentabas, José Luis, Arturo, es el precedente totalmente grave que puede sentarse de fallar simplemente a partir de la venganza, a partir de los señalamientos de que Grupo Salinas ha presentado un sinfín de amparos y ha abusado del amparo. Pero a ver, ¿cuándo el ejercicio de un derecho como el derecho del amparo puede considerarse un abuso? Precisamente el amparo para eso se tiene, para ser un escudo frente a los actos arbitrarios, actos que provienen de la autoridad, para que el Poder Judicial los pueda revisar con total imparcialidad, con total independencia. Pero toda esta narrativa que ha venido empujando el Ejecutivo, y finalmente, como dice Arturo, ¿qué es lo que ocurrió? Tuvo que cambiarse todo un poder judicial con el propósito de poner a Grupo Salinas exactamente en donde querían para ejecutarlos como verdugos exactamente desde la Corte, y eso me parece inadmisible, porque si eso le pasa a un particular, que en este momento es un asunto totalmente, evidentemente mediático, ¿qué va a pasar cuando aquellos particulares, aquellos ciudadanos que no tienen finalmente recursos para presentar amparos, lleguen ante jueces que cambiaron la independencia por obediencia? Sí. Y esa obediencia y ese temor se manifiesta porque en la fila hay varios ya atrás. Sí, por hay varios atrás, ¿sí?
que a través de trascendidos, a través de algunos comunicados, pero no abiertamente se han manifestado contra esos abusos, Arturo. Sí, bueno, hay algunas empresas que lo han hecho ya. El caso de Samsung, el caso de Costco. Ayer además ayer o antier salió una nota también de las diferentes casas productoras de las plataformas de películas y series que se hacen en México y que están afincadas en Hollywood, como es el caso de Netflix, como es el caso de Prime, en donde están pidiéndole a sus representantes en Estados Unidos que volteen a ver lo que está pasando en México. Y uno de los temas que se tocan de manera muy puntual es también este tema del abuso de las autoridades fiscales, que se da un binomio en donde tienes por un lado autoridades fiscales que tienen una voracidad recaudatoria que atiende nada más al incremento a la necesidad de tener más recursos en las finanzas públicas a costa de lo que sea, y por el otro lado tienes un poder judicial que termina siendo sumiso, que termina estando al servicio de esta misma recaudación de impuestos. Es decir, pasamos de tener un sistema en donde teníamos una autoridad que tenía que analizar, revisar y hacer que se pagara lo justo, castigar a quienes habían incumplido, y por el otro lado un tribunal que pudiera revisar de manera independiente si los actos de estas autoridades se habían realizado con apego a la ley, con respeto a los derechos humanos. Hoy en día ya terminamos con eso, y eso nos va a generar una grave presión cuando venga la renegociación del tratado con Estados Unidos y Canadá, con el TEMEC, pues ahí va a saltar este tema como uno de los principales obstáculos para seguir siendo considerados socios de Estados Unidos y Canadá. Yo creo que en ese sentido, vamos a ver aquí, lo platicaba antes de entrar aquí con Francisco, vas a ver dos canales diferentes. El canal de la negociación con los Estados Unidos, en donde no hay cuentos con que aquí vamos a ir al amparo y lo vas a perder todo, etcétera, etcétera. Es un canal diferente para poder seguir funcionando como una economía de exportación, porque de eso vive el país. Todo lo demás hoy lo tenemos parado, un país que no crece, que está prácticamente atorado y que solo crece por ahí. Vamos a tener dos legislaciones, me queda muy claro. Una legislación para afuera, si es que lo pueden de alguna manera fijar, pues tener un poquito más de preparación, y otra para adentro, que es la que hemos estado viviendo. Y si no le gusta, pues ahí te mandan la inspección laboral, a medios, a todo aquel que de alguna manera pues no coincida con el proyecto oficial. Y a mí ahí es donde me parece que, insisto, están jugando con fuego, porque los controles políticos y los controles sociales, el tema de la violencia, etcétera, etcétera, eso, con ese tipo de régimen de exclusión, no se puede solucionar. Estás jugando al poder absoluto, que ni siquiera tiene la capacidad de imponer aquello que está planteando. En estos días, el Colegio de Abogados se pronunció enfáticamente contra esta intentona del ministro presidente, que ahí deslizó la idea de reabrir ya casos juzgados, y en ese paquete casos de asuntos pendientes, de vendetas, de revanchas. Ahí queda esa intentona. ¿Cómo lo ves, Francisco? ¿Tú crees que hasta dónde pueden llegar estos ministros? ¿A qué nivel? Es que no es una mera anécdota lo que ocurrió. El solo hecho de atentar contra la cosa juzgada, es decir, contra una sentencia firme que pueda ser revisada, ese solo intento nos habla mucho, nos dice mucho del proponente. No pasó, pero la intención finalmente ahí queda para analizarlo. ¿Cómo es posible que pretendan hacer un análisis de sentencias que ya están totalmente firmes, que ya no pueden ser impugnadas? ¿Con qué propósito? Con el hecho de poder cambiar el sentido. Se vale que puedan emitir nueva resolución, nuevos criterios de interpretación, pero de hoy hacia el futuro, eso es normal. Nos guste o no nos guste, esta nueva Suprema Corte lo puede hacer. Pero el hecho de reabrir casos juzgados, finalmente atenta contra la seguridad jurídica, y eso también finalmente es un mensaje para inversionistas. O sea, ¿cómo van a confiar en un poder judicial, en una cabeza del poder judicial como la Suprema Corte, que tiene ese tipo de intenciones? Y esto es, digamos, parte de los señalamientos que no debemos de dejar pasar, y tenemos el deber desde la academia, desde la abogacía, de estarlo señalando. No podemos normalizar la destrucción del poder judicial.
Y esto es lo peor que podríamos hacer, no decir nada, guardar silencio y simplemente dejar pasar este tipo de asuntos. Y yo creo que ese es muy paradigmático sobre cómo quiere interpretar esta nueva Suprema Corte, atendiendo finalmente a los mandatos que provengan del Poder Ejecutivo. ¿De dónde tendrían que venir los contrapesos, Arturo? ¿De dónde? Pues ¿el legislativo? Claro. Prácticamente. ¿De dónde tendrían que venir? ¿De dónde? El diseño constitucional nos marca que el ejercicio del poder debiera estar dividido. Y la realidad es que a través de maniobras que se hicieron, desde la sobrerepresentación hasta lo que vimos ahora con la elección judicial, tenemos un sistema que está falseando el Estado constitucional de derecho. Tenemos una simulación de Estado constitucional de derecho. ¿De dónde tendrían que venir? Pues mira, nos quedan, por poco que sea, los medios de comunicación, algunos cuantos, que no se han entregado. Los están apretando, ¿no, Arturo? Por supuesto. Los están apretando. Y cada vez era más. Inspecciones. Cada vez era más. Ahí están las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Mira, la juventud tiene que salir y jugar un papel relevante en todo esto. Creo yo que a través de las redes sociales, a través de la juventud, es donde se puede hacer una movilización de buscar el país que realmente queremos todos, y creo que ellos tienen que poner el ejemplo. Muchas veces se ha dicho que desde las juventudes hay una gran apatía. Yo tengo una gran esperanza en la juventud mexicana. Tenemos que ver lo que está sucediendo en Uruapan, en donde el hartazgo social abarrota las calles cuando se dan cuenta que el sistema está completa y absolutamente rebasado. Somos los ciudadanos, somos nosotros quienes nos corresponde alzar la voz, no dejar que estas cosas sucedan, y eventualmente tendrán que venir presiones que pueden venir del exterior, de la juventud, del interior del país. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde y no quedarnos callados. Gracias, Ezra. Nos vamos, se nos agota el tiempo. Gracias. Arturo, Francisco, gracias. Al contrario. Y gracias a usted que nos acompañó en República MX. Quédense en la señal de ADN Noticias. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo en Todo Personal. Gracias, hasta la próxima.